se aprueben, quedan aprobadas. Señor ministro Medina Mora, por favor. Muchas gracias, señor presidente, señoras ministras, señores ministros. En este asunto, que como se ha dicho, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha promovido, impugnando el artículo 7, fracción quinta, en lo que hace a la tarifa por registro extemporáneo de nacimiento de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes. El único concepto de invalidez planteado en la acción, la promovente argumenta que la norma impugnada resulta inconstitucional por violación del derecho a la identidad, dado que la Constitución Federal garantiza expresamente la gratuidad en el registro del nacimiento y la expedición de la primera acta respectiva, sin importar si esto se genera de forma oportuna o tardía, es decir, sin ninguna excepción. En el proyecto se retoman las consideraciones de las sentencias dictadas en las acciones de inconstitucionalidad, que ha sido ya motivo de resolución por parte de ese Tribunal Pleno, la 3-2016, la 7-2016, la 36-2016, la 6-2016 y la 10-2016. Y se concluye que la citada norma es inconstitucional, pues en efecto vulnera el derecho a la identidad al condicionar la gratuidad en el registro de nacimiento y la expedición de la primera acta a un criterio de temporalidad y contemplar el pago de derechos por registro extemporáneo en contravención a la garantía establecida en los artículos 4º, párrafo 8º de la norma fundamental y segundo transitorio del decreto que lo reformó, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2014. De este modo, se propone declarar la invalidez del artículo 7, fracción quinta de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal del año 2017 y se precisa que ésta surtirá sus efectos conforme al artículo 45, párrafo primero, en relación con el 73, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia, a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la sentencia al Poder Legislativo del Estado. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor ministro. Está a su consideración, señoras y señores ministros, la propuesta de este proyecto. No hay observaciones. Les pregunto entonces si en votación económica se aprueba la propuesta. Queda aprobado. ¿Algún otro tema, señor ministro? Los resolutivos, señor secretario, por favor. Sí, señor ministro presidente. Primero, es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. Segundo, se declara la invalidez del artículo 7º, fracción quinta de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal del año 2017, publicada mediante decreto número 20 en la primera sección de la edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre de 2016, la cual surtirá efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Poder Legislativo Estatal en los términos precisados en la parte final del considerando último de este fallo. Y tercero, publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. De acuerdo con los resolutivos, señoras y señores ministros, en votación económica de los resolutivos quedan aprobados y con ello queda entonces resuelta la acción de inconstitucionalidad 10-2017. Continuamos con el orden del día, por favor. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la consulta a trámite prevista en el párrafo segundo de la fracción segunda del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 3/2016 en relación con el acuerdo plenario emitido por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal electoral de la Federación, bajo la ponencia del señor ministro Franco González Salas y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente esta consulta a trámite y segundo, devuélvanse los autos a la presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que se emite el acuerdo respectivo, de acuerdo con la parte final del considerando segundo de esta resolución. Está a su consideración, señoras y señores ministros. ¿Alguna observación? Bueno, sí. En efecto, los primeros puntos de trámite de este asunto, donde se analiza en el primero la competencia de este tribunal para conocer de la consulta a trámite. ¿Está de acuerdo en la competencia del tribunal en votación económica? Y la propuesta en sí misma que se hace, señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Es tan evidente el resultado que no es necesario siquiera que el señor ministro ponente nos
acerque sobre una exposición de lo que contiene este proyecto. No obstante lo anterior. Si me permite, señor ministro, y disculpe, el error es mío, creo que antes el señor ministro Fernando Franco pudiera hacernos una presentación general del asunto. Disculpe, señor ministro. Disculpe. Por favor, señor ministro Franco. Gracias, señor presidente, con mucho gusto. En el proyecto, en la primera parte, se dan los antecedentes del asunto, no lo señalaré, me voy efectivamente al considerando segundo, que se refiere al estudio de fondo, donde el tema consiste en determinar el trámite que esta Suprema Corte debe dar al acuerdo plenario de 1 de septiembre de 2016, emitido por la Sala Regional en Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado como SXJDC 486/2016, en el cual dicho órgano jurisdiccional consideró que existe un conflicto competencial entre él y el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del 10º Circuito, quien conoció del amparo directo 652/2016. Al respecto, en el proyecto que se somete a la consideración de este alto tribunal, se propone que el conflicto competencial planteado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal, es inexistente y por ende debe desecharse. Lo anterior porque el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ya citado, el índice de la Sala Regional también ya identificada, es notoriamente improcedente porque en él se impugna la suspensión concedida en un juicio de amparo directo, resolución contra la cual solo procede en términos de la ley de amparo el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción segunda, inciso B. En estas condiciones se propone que el trámite de este asunto debe ser desechado por inexistencia del conflicto competencial planteado por la Sala Regional en los autos ya señalados, sin que respecto de esta determinación sea relevante que el 29 de octubre de 2016 el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del 10º Circuito resolviera sobreseer en el juicio de amparo respectivo, pues la materia de esta consulta se limita a decidir el trámite que esta Suprema Corte debe dar al acuerdo plenario de 1 de septiembre de 2016 emitido por la Sala Regional en los casos ya señalados. En términos similares, resolvió el Tribunal Pleno la consulta a trámite prevista en el segundo párrafo de la fracción segunda del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 1/2015 por mayoría de 9 votos de los ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cosío Díaz, Luna Ramos, quien se apartó de algunas consideraciones, el de la voz, el ministro Saldívar Lelo de la Rea, el ministro Pardo Rebolledo, el ministro entonces en funciones todavía Silva Mesa, el ministro Medina Mora y también la ministra en funciones en aquel entonces Olga María Sánchez Cordero de García Villegas. Los señores ministros Alberto Pérez Dayán y el hoy señor presidente Aguilar Morales votaron en contra de este asunto. Es la síntesis del presente asunto. Quiero señalar que tanto la ministra Luna Ramos como el ministro Lainez me hicieron un favor de precisarme un error en la fecha que obra en el inciso A de los antecedentes, en donde dice que es como fecha el 1 de julio de 2012, perdón, el 1 de junio de 2016, cuando debe ser de 2012, lo cual evidentemente se corregirá en el enlace. Gracias, señor presidente. Gracias, señor. Por favor, señor ministro. Gracias, señor ministro presidente. Le agradezco mucho. Como bien se ha expresado en este momento por el señor ministro ponente, algunas de las consideraciones que sustentan esta consulta a trámite toman como precedente la consulta también formulada ante este Tribunal Pleno y numerada como 1 de 2015, en la que, ya se dijo aquí, hubo mayoría de 9 votos, estando en contra de esta determinación usted, señor presidente, y el que hoy habla. En esta medida me es importante participar para expresar las razones por las cuales hoy estoy con este proyecto, a diferencia de la votación que se generó
en aquel entonces. Y lo es precisamente porque, aun cuando este precedente bien puede servir como una guía general para la decisión que aquí se toma, difiere en algunas circunstancias que me hacen a mí tomar la determinación de estar de acuerdo con los resolutivos y contenido considerativo de este proyecto. Lo digo antes que nada porque hay una diferencia sustantiva entre ambos, en la medida en que en aquel asunto había efectivamente dos instancias abiertas, una ante la propia Sala Superior en función de la resolución tomada por una instancia inferior y ante un juez de distrito cuya resolución también había sido controvertida ante un tribunal colegiado, de manera que al mismo tiempo subsistían dos juicios abiertos, el del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de su Sala Superior y el del Tribunal Colegiado en revisión de la sentencia de amparo directo, pero en ambos tenían un denominador común, la misma resolución. El caso concreto que aquí nos ocupa es diferente en tanto que una sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco fue combatida mediante amparo directo, el cual fue recibido y admitido por un tribunal colegiado de circuito. Como todos ustedes bien saben y recuerdan, el juicio de amparo directo también participa de la medida cautelar, que es la suspensión, pero esta es acordada por la propia responsable. El caso concreto nos describe que el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, al haber sido señalado como la autoridad responsable que dictó la sentencia que se combatió en amparo directo y ante la solicitud expresa de la parte quejosa, suspendió la ejecución de su fallo y en contra de esta determinación se promovió un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no obstante que, como bien se describe en el propio proyecto, lo correcto en casos como esos lo sería el recurso de queja contenido en la ley de amparo. Esta diferencia es sustantiva y para mí evidencia la razón que sustenta este proyecto, en tanto a diferencia del anterior, en donde había dos juicios abiertos contra la misma resolución, aquí lo único que hay es un juicio promovido en contra de una resolución dictada por un órgano electoral dentro de un juicio de amparo que no se rige más que por la ley de amparo. Y en esa medida entiendo una diferencia que me lleva a resolver en contra de lo que la vez anterior se decidió, pues los presupuestos que le dan consistencia a uno no serían lo suficientemente fuertes como para poder sostener un voto igual. De manera que si en este sentido las diferencias marcan un camino también distinto para resolver, es que estoy con el proyecto y lo hago exclusivamente en función de que el propio proyecto invoca como precedente aquel en el que voté en contra, de suerte que si no doy una explicación de las razones que me llevan ahora a entenderlo de manera distinta, pudiera pensarse que hay una inconsistencia, la cual en el caso, como ustedes lo pueden advertir, no ocurre. Es por ello que entonces, en justificación de mi voto, estoy con el proyecto y su sentido. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Por favor, señora ministra Piña. Sí, yo aquí tendría algunas observaciones. En esta consulta trámite se está generando porque una sala del Tribunal Electoral consideró que existía conflicto competencial entre ella y un tribunal colegiado de circuito. En este juicio se interpone, o sea, el origen de este conflicto es el conocimiento de un acuerdo de 5 de agosto de 2016 emitido por la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco. En contra de esta resolución, los integrantes que estaban en desacuerdo con el otorgamiento de la suspensión de la sentencia que había dictado, interpusieron el juicio para la protección de derechos. Mi duda es la siguiente: las razones que se dan en este proyecto para decir que es inexistente el conflicto son razones de fondo, es decir,
lo que está sustentando esta consulta es básicamente que lo único que procede en contra de ese acuerdo que está impugnando es el recurso de queja previsto en la ley de amparo y que el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano es improcedente. Es decir, se resuelve la inexistencia del conflicto aduciendo razones de fondo. Esto precisamente es por lo que yo no compartiría el proyecto, porque precisamente en el siguiente que vamos a ver, que es del ministro Cosío, se establece precisamente la competencia para conocer del juicio mencionado de carácter electoral al margen de la procedencia del mismo juicio. Es decir, la sala es la competente para conocer del juicio electoral, al margen de que sea improcedente ese juicio, porque lo que procede es el recurso de queja. En este sentido, es como viene estructurado el conflicto competencial del ministro Cosío, con el que yo estoy de acuerdo, con el segundo, no se está viendo, pero es una relación similar. El conflicto competencial del ministro Cosío, precisamente lo que dice es que para conocer de la acción intentada le corresponde al electoral al margen de la procedencia del mismo. Y estoy yo de acuerdo con el sentido, pero para mí el primer proyecto resultaría contradictorio con el segundo, porque lo que estamos diciendo es que no existe conflicto porque no es procedente el juicio, sino el recurso de queja. Por eso yo me manifiesto en contra de este proyecto. Gracias. Gracias, señora ministra. Señor ministro Pardo, por favor. Gracias, señor presidente. Yo comparto la opinión que acaba de expresar la señora ministra Piña, pero yo lo salvaría con un voto concurrente, es decir, yo coincido con la propuesta del proyecto en el sentido de que la consulta a trámite planteada por la presidencia debe resolverse en el sentido de desechar por inexistencia el conflicto competencial que se promueve o que se plantea por parte de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esa medida, insisto, comparto la conclusión que ese debe ser el trámite y que debe desecharse de plano el conflicto. Lo que no comparto, como ya lo señalaba la señora ministra Piña, es que la razón que sustente esta conclusión sea que la única posibilidad de impugnar el auto de suspensión dictado, en este caso por la responsable en un juicio de amparo directo, sea el recurso de queja, porque me parece que con esto estamos resolviendo precisamente un tema de procedencia y no uno relacionado con un conflicto competencial. Para mí, la razón que debiera imperar para poder llegar a la misma conclusión, insisto, es que en este caso ninguno de los tribunales negaron su competencia para conocer del asunto. Por un lado está la determinación de la responsable de conceder la suspensión en un amparo directo promovido en contra de una resolución del Tribunal Electoral local. Y por otro lado hay la promoción de un juicio para la protección de los derechos civiles y políticos en el que se impugna el auto en el que se concedió esa suspensión. Y esta, sin duda, la competencia le corresponde a la sala correspondiente. Bueno, primero se presentó ante el Tribunal Local y ahora lo tiene la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Sala Regional que plantea el conflicto no está negando su competencia para conocer ese juicio de protección de derechos. Lo que está diciendo es que eventualmente su resolución pudiera afectar a lo resuelto en un juicio de amparo en la determinación en la que se concedió la suspensión dentro del mismo, pero no está negando su competencia para conocer del juicio de protección de derechos que fue promovido y por su lado, desde luego, el tribunal colegiado pues está conociendo y bueno, ya tenemos noticia de que hasta se resolvió el juicio de amparo que se promovió. No hay un conflicto competencial, ninguno de los tribunales está planteando que no tiene competencia para conocer el asunto.
Lo que eventualmente podría plantear la sala regional es que no sería la vía idónea para combatir el auto de suspensión, pero no se está negando su competencia para conocer del juicio de protección de derechos que fue promovido. En esta medida, bajo la hipótesis de que ninguno de los dos tribunales está negando su competencia para conocer de los respectivos asuntos que tienen bajo su conocimiento, me parece que se podría concluir con la inexistencia del conflicto competencial, y yo con estas consideraciones coincido con la conclusión final del proyecto de que debe desecharse el conflicto promovido. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Pardo. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Yo también en principio coincidiría con que se debiera desechar por inexistente el conflicto competencial. Como lo han mencionado, lo que pasa es que confundieron las vías. De alguna manera lo que sucedió, bueno, es que los exregidores no les pagaron el mes de diciembre y otras prestaciones, habiéndose concluido su periodo. Entonces, ellos demandaron ante el Tribunal Electoral local, demandaron el pago de esas prestaciones laborales. Y el Tribunal local dictó una sentencia diciendo que se les pagara. En contra de esta sentencia, la síndica municipal promueve un juicio de amparo, y entonces en ese juicio de amparo, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal local, y en ese juicio de amparo le piden que suspenda la ejecución de la sentencia, es decir, que no se ordene el pago. Entonces la magistrada, como autoridad responsable, como funciona en un juicio de amparo directo, lo que hizo fue declarar la suspensión de la ejecución de la sentencia respectiva. Pero en contra de este acuerdo de suspensión, promueve nuevamente los regidores que están en este problema del pago, promueven otro juicio de protección de derechos electorales ante el Tribunal Electoral local, pero para ser remitido a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y es un juicio de revisión constitucional. Y entonces la Sala Superior lo remite a la Sala Regional. La Sala Regional lo admite, y entonces es cuando plantea ante la Corte este conflicto competencial. Como lo han señalado tanto la ministra Piña como el ministro Pardo, sí se plantea como un conflicto competencial, pero lo cierto es que no hubo por parte de los dos órganos jurisdiccionales un pronunciamiento de que no deben conocer de este juicio, al menos no hubo del otro, porque resolvieron sobre la suspensión que les habían pedido y la obsequiaron en sus términos. Entonces, el problema que se presenta es que sí están analizando un problema de vía. Si el juicio de protección constitucional puede proceder respecto precisamente de la determinación de una concesión de suspensión en un juicio de amparo directo. Esta es una cuestión de vía. Entonces, en realidad, claro, es el problema entre la competencia y la procedencia que siempre se ha planteado, pero definitivamente el proyecto lo que está diciendo es no procedía en contra de la suspensión más que el recurso de queja en los términos que marca la ley de amparo. Pero ese es el problema para resolver la vía. Y yo creo que no es para resolver un conflicto competencial. Un conflicto competencial es cuando dos órganos dicen, yo no soy competente para conocer de esto, él debe conocer fulano de tal, y el otro dice, yo tampoco soy competente, entonces nosotros podríamos pronunciarnos para saber cuál es el competente, pero no para resolver cuál es el medio de defensa correspondiente. Esa es una cuestión de vía, de procedencia. Lo que resolvemos es una cuestión de quién es el órgano competente para conocer de esta situación. Entonces, aquí no podríamos dar razones, y es a lo que se tanto la ministra Piña
como el ministro Pardo, en el sentido de decir las razones de determinar que es inexistente porque el medio de defensa sería el recurso de queja que se establece en la ley de amparo, es el resolver cuál es la vía procedente, y ese no es un conflicto competencial, ese es un problema de procedencia, no de competencia. Aquí lo único competencia era decir, o resuelve el tribunal electoral o resuelve un tribunal colegiado, pero no se planteó tal como lo manifiestan, no se planteó de esa manera. El tribunal electoral nos lo manda a nosotros diciendo, y debo de conocer yo en un juicio de revisión constitucional de un asunto en el que se está resolviendo una suspensión en amparo. Eso es lo que nos está preguntando prácticamente el Tribunal Electoral, pero no hay el planteamiento de un conflicto. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con que se deseche por inexistencia del conflicto electoral, pero no por la razón de que existe un medio de defensa distinto. Eso sería resolver la procedencia del juicio. Eso le corresponde a la autoridad competente. Yo aquí simplemente me quedaría con que no hay un planteamiento de competencia por los órganos que de alguna manera se están presentando, simple y sencillamente es como la pregunta, en un juicio electoral, de un juicio de los que proceden ante los tribunales electorales, ¿voy a resolver un problema que se dicta en un juicio de amparo? Esa es la pregunta, y eso pues no es una pregunta de naturaleza competencial. Ahí lo que nos están preguntando, ¿es la vía idónea? No, pues ese es un problema de procedencia, y si tú eres el competente para resolver problemas electorales, pues tú decides si es o no la vía correcta, pero no es un conflicto competencial. Entonces yo por esas razones estaría de acuerdo con la determinación de desechamiento del conflicto, es decir, que no hay que es inexistente el conflicto competencial, a mente que ya hasta se resolvió el juicio de amparo, en el sentido de sobreseer. ¿Y por qué sobreseyó? Pues porque no es la vía procedente, no es la vía idónea. Si hubiera habido planteamiento de conflicto competencial, entonces para mí la propuesta sería declararlo sin materia, si hubiera habido el conflicto entre uno y otro. Ahorita lo declararíamos sin materia, ¿por qué? Porque ya se sobreseyó, pero como en realidad no hay un planteamiento específico de competencia, entonces sí se da la inexistencia y por tanto debiera desecharse por esa razón. Entonces, la consulta a trámite debe devolverse, o es inexistente el conflicto competencial y por tanto queda prácticamente sin necesidad de resolución, pero no por las razones del proyecto. Ahí respetuosamente yo me apartaría, me quedo exclusivamente con el resolutivo, y las razones para mí son las que ya están. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Señora ministra Piña. Sí, para precisar mi voto, coincido con lo expresado con la ministra Luna y con el ministro Pardo. En realidad no se está presentando un conflicto competencial, y por eso se da la inexistencia de ese conflicto. Porque para que se dé el conflicto competencial es necesario que los dos órganos jurisdiccionales se nieguen a conocer del medio de defensa. Aquí no está sucediendo esto, a diferencia del proyecto que enseguida vemos del ministro Cosío. En el tribunal colegiado ni siquiera se ha pronunciado sobre si es competente o no es competente. Simplemente la sala regional dijo, esta no es la vía y te lo mando como conflicto, pero no se ha entablado el conflicto competencial con el tribunal colegiado. Y al no existir un conflicto competencial, entonces es inexistente, y sí coincido con el sentido del proyecto, aunque apartándome de todas las consideraciones que lo sustentan. Gracias. Gracias, señora ministra. ¿Alguien más da su consideración, señores ministros? Señor ministro Franco. Señor presidente, he escuchado con mucha atención los argumentos. Yo creo que hay una diferencia entre los dos asuntos importante. En este caso hay una determinación del colegiado que es la suspensión, y lo que alega la sala regional
es que precisamente es incompetente porque esto es de naturaleza electoral. Consecuentemente, el proyecto lo que trata es precisamente de apoyar lo que aquí se está diciendo desde otro ángulo. Creo que son dos cuestiones diferentes. Es decir, al aludir a que en el juicio de amparo lo que procedería es el recurso de queja, ¿no? Precisamente se está sosteniendo que ese es un juicio de amparo que se está llevando, tendrá que tener su trámite, no se está resolviendo absolutamente nada. Esto no es más que una consideración que deriva de la propia naturaleza del juicio de amparo y cómo está estructurado el juicio de amparo. Por el otro lado, precisamente se concluye en la inexistencia del conflicto competencial en sentido parecido a lo que este Pleno ya ha resuelto en los anteriores asuntos. Ahora, señor presidente, como en todos los casos, en este también estoy absolutamente dispuesto a someter al criterio mayoritario que resuelve el Pleno. Honestamente, yo sigo pensando que el asunto del ministro Cosío tiene unas características diferentes al que tiene respetando el punto de vista de las y los señores ministros, y ofrecería en su caso, yo ya no vuelvo a intervenir, ofrecería en su caso, al resultado de la votación, engrosar el asunto, dado que además, pues hasta ahora nadie ha diferido del sentido del proyecto, engrosarlo conforme al criterio mayoritario. Gracias, señor ministro Franco. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Yo no iba a hacer uso de la palabra porque estoy completamente de acuerdo con el proyecto. Simplemente quiero establecer públicamente que estoy de acuerdo con el sentido y con la argumentación del proyecto. Primero, que estimo que los asuntos, el que estamos viendo en este momento y el que se verá a continuación, son distintos. Uno es una consulta trámite, el otro es un conflicto competencial. Aunque al final del día los dos versan sobre un tema competencial, creo que son vías distintas y la forma como hemos resuelto los temas son diferentes. Tenemos precedentes en que hemos resuelto de la misma forma y con los argumentos que se sostienen en este proyecto. El más reciente, la consulta trámite 1 diagonal 2015, en que se resolvió exactamente igual. Y en ese asunto, el que acabo de referir, como hoy, como casi siempre que nos toca un asunto de consulta a trámite, se genera un debate en el Pleno hasta dónde debe llegar la atribución de nosotros al discutir los temas. En ocasiones se dice, basta que digamos cuál es el trámite que se le debe de dar. En otras ocasiones nos hemos metido pues más al fondo, como es el caso de hoy y los antecedentes, y en otros pues nos hemos quedado simplemente en una cuestión muy formal de trámite. Esto ha variado sin que haya una regla, como que el Pleno ha venido ajustándose a los distintos asuntos. Entiendo que en este tema específico no integraban todavía el Pleno la ministra Norma Piña y el ministro Lainez, pero yo estoy de acuerdo con el proyecto y con su argumentación, reitero, sin que estime que esté en contradicción con el asunto que veremos a continuación, con el que también estoy de acuerdo, porque creo que son asuntos distintos. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más, señores ministros? Yo también quiero manifestar que en los precedentes que se citan, tanto en el 1 de 2015 como en el anterior 3 de 2013, yo voté en contra porque pensé desde entonces que la consulta a trámite debe limitarse a determinar cuál debe ser solamente el trámite que debe darse. En este aparentemente podría pensarse que se está resolviendo la problemática de fondo, pero no, para mí resolver la problemática de fondo sería resolver quién es el órgano competente en un problema de conflicto competencial. Aquí en realidad lo que se está haciendo es resolver el trámite como ordinariamente se hace en las presidencias de este tribunal al determinar el desechamiento de la propuesta. Aquí se está determinando que se desecha porque no existe el conflicto competencial y no se está resolviendo el conflicto competencial, se está decidiendo como trámite que no existe ese conflicto. De tal manera que para mí se ajusta perfectamente a una determinación de trámite que es el desechamiento, que se hace inclusive cotidianamente en la presidencia que tengo a mi cargo,
y por lo tanto en la propuesta que viene en ese sentido no es ni siquiera contraria con mi criterio de que se esté resolviendo el fondo del asunto, que lo sería si se decidiera cuál es el órgano competente. Entonces, quedándose el asunto en la mera cuestión de trámite sobre la procedencia misma de esta petición, yo estoy de acuerdo con el proyecto. Señora ministra Nada Piña. más brevemente para aclarar. Lo que sometieron a la Sala Regional a la Suprema Corte fue precisamente un conflicto competencial. La Sala Regional dijo que existía un conflicto competencial. La Presidencia consulta si se le debe dar trámite de conflicto competencial o no. Lo que en mi consideración, sí se debe establecer que no se le debe dar el trámite de conflicto competencial porque este es inexistente, porque no existe dos órganos que se nieguen a conocer conforme a su competencia de una resolución que se esté impugnando. Por lo tanto, yo creo que, aunque son totalmente diferentes los asuntos, en el fondo es lo mismo, en el sentido de que si me están planteando un conflicto competencial que a juicio de la sala existe y la Presidencia nos dice, oye, esto es conflicto o no es conflicto, pues no es conflicto, porque no hay dos órganos que se nieguen a conocer del mismo y por lo tanto no le des el trámite de conflicto. Sí, acabo. No establecer cuál es la vía procedente para decir no, pues no, porque no procede, porque lo que se planteó fue un conflicto competencial. Gracias, señor presidente. Muy bien. En esa razón yo también, y coincido con, qué bueno que lo menciona ahora también la señora ministra Piña, más allá de la declaratoria de que es inexistente y que debe desecharse, ya no establecería yo cuál sería la vía o no sería la vía a definir. En ese sentido yo coincido también con esa propuesta. ¿Alguien más, señores ministros? Señor ministro Pardo. Bueno, simplemente para precisar el punto. En el caso tenemos un juicio de amparo que conoce un tribunal colegiado y un juicio de protección de derechos que conoce la sala regional. No hay un conflicto competencial respecto de un mismo asunto, sino que son juicios distintos. La duda que le surge a la sala regional, y por eso lo manda como un conflicto competencial, es que, como se dice en el proyecto, la vía para impugnar el auto de suspensión sería un recurso de queja. Pero la sala regional tiene que resolver el juicio de protección de derechos que le fue promovido. ¿Cómo lo va a resolver? Pues posiblemente diciendo que la vía es improcedente. Pero eso no tiene nada que ver con su competencia para conocer del juicio promovido. Por eso yo insisto en que la inexistencia del conflicto competencial se da exclusivamente porque ninguno de los órganos se ha negado a conocer de los asuntos, que tienen respectivamente promovidos. Ni siquiera se trata de un mismo asunto, sino asuntos totalmente distintos, claro, vinculados y relacionados, eso no hay duda. Pero la sala regional va a tener que resolver su juicio de protección que se le fue promovido, con las razones que tendrá que exponer. Aquí lo que está diciendo o está planteando es que hay un conflicto competencial entre ella y el tribunal colegiado, cuando ante el tribunal colegiado no se promovió ningún recurso en contra de la determinación de la suspensión y es más, ya está resuelto el juicio de amparo con un sobreseimiento. Entonces, por eso yo creo que la única razón es que no hay conflicto competencial porque ninguno de los órganos está negando a conocer el juicio que respectivamente promovido. Y entiendo, no sé cómo quedará finalmente la votación, pero también creo que el precedente que se cita en el proyecto es un caso distinto, porque ahí era la situación fáctica era totalmente distinta. Entonces yo también me apartaría de citarlo como precedente porque es una situación diferente. Sí. Gracias, señor presidente. Gracias. Ministra Luna. Gracias, señor presidente. Yo nada más agregaría a lo ya dicho tanto por la ministra como por el ministro Pardo, una situación. La razón que se da en el proyecto para determinar la inexistencia es
que no era el medio idóneo para impugnar el auto de suspensión, el juicio electoral, que el medio idóneo para impugnar este juicio es un recurso de queja establecido en la ley de amparo. ¿A qué equivale esto? A una improcedencia de vía. Esto es un problema de procedencia. No. Lo que se está planteando aquí es un conflicto competencial que, como ya dijimos, no existe porque no hubo planteamiento por parte del colegiado. Simplemente el Tribunal Electoral lo que está diciendo, pues yo creo que no es la vía idónea, le pregunto a la Corte si es o no y lo planteo como conflicto competencial de si soy o no competente. Bueno, esa es la diferencia, vuelvo, entre competencia y procedencia. Competencia es aquella atribución que tiene el órgano jurisdiccional para resolver determinados conflictos. Los tribunales electorales para resolver juicios en materia electoral y los tribunales de amparo para resolver juicios de amparo. Ahora, si alguien promueve en una vía equivocada un juicio de esta naturaleza, el problema es de procedencia, no es de competencia. El problema es de procedencia. ¿Quién es el competente para resolver en un juicio electoral si la vía es o no idónea? Pues el magistrado electoral. ¿Quién es el competente en materia de amparo para resolver si la vía es la o no idónea? El magistrado de un tribunal colegiado de circuito. Pero es el competente porque es su atribución en el tipo de juicio que está promovido, que esa es la vía promovida. Ahora, si fue o no la vía idónea, ese es un problema de procedencia y podrá traer como consecuencia el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda desde un principio, pero no podemos dar, como en este caso, una razón de procedencia para decir que es inexistente el conflicto competencial. El conflicto competencial es inexistente en la medida en que el tribunal colegiado no se pronunció sobre su competencia y solamente se planteó por el tribunal electoral. Entonces no se dio el conflicto competencial, no se planteó el conflicto competencial entre dos órganos. Y la razón es esa, porque no se planteó el conflicto competencial, es inexistente, no porque exista un medio de defensa diferente, porque eso es un problema de procedencia de vía y es procedencia, no competencia. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor presidente, Señor ministro Franco. yo no quisiera ya generar más polémica, nada más simplemente me veo obligado a explicitar un poco lo que dije muy brevemente en mi exposición anterior y creo que todos los argumentos están dados y yo le suplicaría si podemos proceder a la votación para después de… Aquí vuelvo a repetirlo, el problema es que estamos frente a un problema de suspensión otorgada de manera auxiliar por la sala auxiliar del Tribunal Electoral, a la cual se le hace una solicitud y contesta, y lo que está diciendo es precisamente que en materia electoral no hay suspensión constitucionalmente de ninguno de los actos. Es por ello que se aborda, como lo dije, el tema de la queja para reforzar que en todo caso, dado que es un acto suspensional dentro de un amparo, lo único que procedería es la queja. Y por eso planteó ella, la sala, como un conflicto competencial este asunto. El conflicto se está resolviendo como inexistente. Consecuentemente, señor presidente, insisto, pues creo que las posiciones están muy claras y yo haré el engrose en los términos en que el Pleno lo decida. Bien, pues entonces con esa propuesta que nos pide el señor ministro Franco, tomaremos la votación, señor secretario. Sí, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor del proyecto, anuncio voto concurrente. ¿A favor del proyecto qué? Señor ministro Cosío La Díaz. inexistencia y anuncio voto concurrente para aclarar la posición. Señor ministro Ana Ramos. Yo estoy por la inexistencia también, bueno, por la determinación en la consulta de trámite que debe desecharse porque es inexistente el conflicto competencial, pero por razones totalmente diferentes a las que se dan en el proyecto, para lo cual haré voto concurrente. Señor ministro Franco González. Con el proyecto. Señor ministro Saldívar de la Con el Red. proyecto. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto, pero por consideraciones distintas que fueron las que expresé en mi intervención.
Señora ministra Piña Hernández. En el mismo sentido, con el sentido del proyecto, pero con consideraciones diferentes. Señor ministro Medina Mora. Con el proyecto. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. Con el proyecto por la aclaración que hice en mi intervención. Señor ministro presidente Aguilar Morales. Yo también con el proyecto por respecto del desechamiento, por no existir un planteamiento de competencia. Señor ministro presidente, me permite informarle que existe una unanimidad de votos del sentido de la propuesta del proyecto, con voto en contra de consideraciones de los señores ministros Luna Ramos, Pardo Rebolledo, Piña Hernández y Aguilar Morales, el señor ministro Pérez Dayán con precisiones, y anuncio de voto concurrente de los señores ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Cosío Díaz. En ese sentido, quedará a cargo entonces del señor ministro Franco el engrose correspondiente. Señora ministra Luna. Yo nada más que hiciera una aclaración, si los votos concurrentes en qué sentido van, porque si los votos concurrentes están de acuerdo con lo que decimos nosotros, pues el tiene que cambiarse. Los votos concurrentes son por otras razones, entonces, ¿cómo está? No hay necesidad de cambiar el engrose. Señor ministro Gutiérrez. Ministro presidente, toda la razón, ministra. Realmente no iba a intervenir porque venía a favor del sentido del proyecto. Mi diferencia es en los considerandos, acercándome mucho a lo que mencionó el ministro Pardo. Me parece que no hay un planteamiento de conflicto competencial. Realmente es un problema de la vía, como lo decía la ministra. En ese sentido estoy a favor de... Igual, yo por eso lo expresé con la inexistencia, pensé que había quedado claro, pero qué bueno que lo podemos aclarar. Con el voto que expresaron la señora ministra Piña, el ministro Pardo, la ministra Luna, en ese sentido sería. Gracias. Señor, ¿Alguien más? No, señor presidente. Señor ministro No, Franco. es evidente, señor presidente, ahora sí el sentido de la votación, ¿no? Es muy claro, yo engrosaré el asunto con el planteamiento de la mayoría y obviamente entonces el voto concurrente será el mío. Gracias, presidente. Señor ministro Saldívar. Para pedirle al señor ministro Franco si pudiera incluirlo en su voto concurrente. Gracias. ¿Más? ¿Alguna observación? En el Señor mismo ministro. sentido. Tome nota la Secretaría de todas estas observaciones. Entonces, en ese sentido, queda resuelto con el punto resolutivo que nos va a hacer el favor de leer el señor secretario, Sí, que es... primero, es procedente esta consulta a trámite. Segundo, devuélvanse los autos a la presidencia de esta Suprema Corte a efecto de que se emite el acuerdo respectivo, de acuerdo con la parte final del considerando segundo de esta resolución. Muy bien. En ese sentido, si están todos de acuerdo con los resolutivos, entiendo en votación económica que sí, queda resuelta la consulta a trámite prevista por el artículo 14, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con el número de expediente 3, diagonal 2016. Vamos a un breve receso, señores ministros.